Gustavo Capretti de Santa Fe le habla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Acá estamos, ansioso de escucharlo, con un montón de preguntas y bueno, un orgullo que esté en estos testimonios de nuestros veteranos de Malvinas. Pero muy bien, listo para responder entonces. Qué grande, qué grande. Bueno, son muchas las preguntas, pero lo vamos a dejar que hable usted directamente. Cuéntenos, en qué año entró a la Fuerza Aérea Argentina, parte de su infancia. Me llegó por ahí que una vez andando en bicicleta tuvo un accidente cuando era chico. Sí, sí, sí. Después, bueno, los valores que le ha enseñado sus padres, que hoy en día son muy importantes para nuestra juventud. Bueno, yo nací por casualidad, porque soy hijo de un oficial de la Fuerza Aérea. O sea, mi padre era oficial de la Fuerza Aérea, navegador, Sí, y él, entonces, en un vuelo que hizo a Bariloche, pasó el Cerro Villegas y se encontró con el lago y se dijo, algún día quiero vivir acá. En ese momento vivía en Buenos Aires por razones de destino que a nosotros nos cambian continuamente, claro. y yo nací en Buenos Aires, en lo que ahora sería la ciudad autónoma de Buenos Aires, pero a los 2 o 3 años me llevaron a Bariloche, porque ahí mi padre pasó a retiro, y cuando pasó a retiro, en realidad primero fue allá como jefe de aeropuerto y demás, después pasó a retiro, y ahí yo, digamos, me quedé viviendo en Bariloche ya, y ya fue mi ciudad definitiva. O sea, yo realmente me siento barilochense de alma, porque ahí hice mi primaria, ahí hice mi secundaria, ahí vivió mi familia toda la vida. Ah, Aunque mi bien. padre y mi madre son entrerrianos, yo soy barilochense. Y cuando estaba en la Fuerza Aérea, a él lo mandaron a Canadá. A mi padre se llamaba Pablo Raúl Carballo, Sí, que él se dedicó gran parte de su vida, después que se retiró, a los indios, a proteger a los aborígenes y a defender todos sus derechos. Y actualmente él murió y está enterrado en medio de un cementerio indio. El único que no es indio que está ahí, digamos, aborigen, ¿no? O sea, pueblo originario, como dicen ahora. exactamente. Y entonces, más o menos yo a los 13 años por ahí, o sea, yo viví en el campo, porque mi padre, cuando fue a Canadá, que lo mandó la Fuerza Aérea, cuando volvió le habían pagado en dólares y compró un campito de 10 hectáreas en la costa del lago Nahuel. Ahí actualmente está INTA y está el vivero Steinel. Esos dos campos, el campo de INTA y el campo del vivero Steinel, era la chacra El Gurí. Como mi viejo era entrerriano y a los chicos le dicen gurises, Claro. se llamaba Chacra El Gurí, que había de todo, había criadero de bisones, de pollo, ganso, pato, había criadero de pollo, había caballos, vacas, de todo. Qué bárbaro. Y, y yo era un paisano más, yo andaba a caballo todo el día, me decían, darse las compras, salía a caballo a la ciudad, volvía, iba a la escuela, al principio de la escuela 71, iba en sulky, el caballo se llamaba Bochín, me acuerdo que iba con unos fríos de 18 grados bajo cero, un viento tremendo de ese, de noche, porque digamos, tan al sur ya, digamos, amanece más tarde, Claro. entonces que pasamos unos fríos tremendos. Y el tema de la bicicleta fue que después, cuando mi padre se funde, porque tuvo un problema ahí con respecto al cuidado de los bisones, había sacado un préstamo y se murieron todos los bisones en una noche, así que se fundió Oh, y de ahí vendió todo el campo y todo, pagó todas las deudas y después con eso compró un departamento en pleno centro. Entonces el departamento quedaba en Villegas 239 y 237, que eran los números que estaban en el frente, sí. y entonces nos fuimos a la ciudad. Y allí vivíamos en un departamento lindo, en pleno centro de Bariloche, a 2 cuadras del centro cívico, y vivíamos, y yo iba a la mejor escuela primaria de la ciudad de Bariloche. O sea que yo primero era rico y vivía como pobre, y después era pobre y vivía como rico. Hubo varios días que para comer solamente tenía un puñado de azúcar, ¿no? Qué bárbaro. Cuando recién se había fundido. Y después me hice amigo de los chicos de la escuela y todo, y íbamos siempre, nos juntábamos en el centro cívico
a andar en trineo. Había una, digamos, nevaba, entonces nos tirábamos en trineo, y se armó una carrera de bicicleta. Yo participé en la carrera, y cuando estábamos corriendo, el circuito pasaba por el centro cívico, y cuando íbamos por el centro cívico y viré desde el reloj Cucú hacia las dos arcadas para agarrar la bajada que va hacia el muelle, allí en la curva, bueno, empezó a vibrar la bicicleta, me caí, me rompí todo, me rompí los dientes, la cadera, la rodilla, la mandíbula, de todo un poco. Pero y ahí quedé medio averiado de por vida ya, pero digamos que bueno, me la banqué bien. Fue bastante grave el accidente. No, fue muy grave porque caía a mucha velocidad sobre el asfalto. Claro. Y de frente, o sea, caía hacia adelante, porque la bicicleta se trabó, la rueda delantera, empezó a vibrar, se trabó y se torció y me largó hacia adelante. O sea que se sumó a la velocidad de la bicicleta, que se clavó así, se levantó la rueda atrás y me largó hacia adelante. Entonces arrastré sobre el asfalto muchísimo. Tengo que decir que yo ahora, y si me pasan algo áspero, por la mano o algo, me da una sensación muy fea, ¿no? Porque es saber que me pasó esto, ¿no? Claro. O sea, es como que queda una memoria. Sí, ni hablar. Y de ahí, bueno, hace los estudios en Bariloche. ¿Y cómo es que ingresa a la Fuerza Aérea? Te escucho un poquito bajo. Sí. Por ahí habla un poquito más pausado, y porque te escucho muy bajo. Le decía, de ahí, de Bariloche, ¿cómo es que ingresa a la Fuerza Aérea? Bueno, yo siempre quise, desde que tenía 4 años ya quería entrar a la Fuerza Aérea, quería aviones, si veía un avión me ponía a llorar hasta que no me acercaban al avión y demás. Y después yo decía, pero tendré pasta para ser militar, así que me fui desde Bariloche a rendir a la escuela, al Liceo Militar General San Martín en Buenos Aires. Sí. Rendí, entré y estuve 2 años en el liceo. Vi que me gustaba la vida militar y me volví a mi casa, y allá terminé la secundaria en el Colegio Nacional Doctor Ángel Gallardo. Ahí, bueno, cuando terminé 5º año, que eran 5 los años que se estaba en la secundaria en esa época, y luego fui a rendir a la escuela, y entré primero fui con 4º año, que se podía ir en esa época, y no entré por las consecuencias del accidente que había tenido. Claro. Y al año siguiente ya pude ingresar, y bueno, y ahí, desde ahí, bueno, ya quedé en la Fuerza Aérea, llevo 51 años de Fuerza Aérea. 51 años de Fuerza Aérea. Sí. Qué va. Y hace 2 años que renuncié, o sea que estuve 49 años y medio sin parar trabajando en la Fuerza Aérea. ¿En distintos destinos o siempre en el mismo destino? Sí, no, 13 destinos tuve. Siempre en unidades de combate o de instrucción, o sea, fui instructor de soldados, instructor de cadetes, instructor de vuelo. Bueno, estuve destinado en la Escuela de Caza en Mendoza, en la Escuela de Aviación en Córdoba, en el Cuerpo de Cadetes de Córdoba. Estuve en la 5ª Brigada Aérea de San Luis. Estuve destinado en Tandil, volando los Mirage. Estuve destinado en Estados Unidos, hice la Escuela de Guerra Aérea, allí obtuve un máster en estrategia. Estuve destinado en la Escuela de Lenguas de Texas, de San Antonio, Texas, donde jugaba Ginóbili. Después estuve de jefe de grupo aéreo en el INAC, jefe del INAC, y estuve en la Escuela de Guerra 2 años, fui ayudante de 3 años, después estuve destinado en el edificio Cóndor, ayudante del comandante de operaciones aéreas, y también destinado al comando de operaciones, que se lo anduve por todos lados. Por todos lados. Por todos lados. Qué bárbaro. Sí. La verdad que un carrerón, aparte, bueno, después de lo que viene, bueno, en el 82, que es la gesta de Malvinas. No te escuché bien. Que después de todos esos lugares, se viene lo de la gesta de Malvinas. Claro. Mi padre y mi madre me marcaron mucho. Mi padre me hablaba siempre de la patria y de valores, y mi madre me hablaba de Dios y de virtudes. Y eso me ayudó mucho en la vida. Y mi padre siempre me hablaba de Malvinas. Yo
Cuando estaba en la secundaria, junto con el Tano Guillermo Golinelli ahora, antes era William Golinelli porque era italiano de nacimiento, después se hizo ciudadano argentino y cambió el nombre de William por Guillermo. Sí. Y con él, en la secundaria, ganamos un concurso que se llamaba el concurso Una Provincia Argentina, y nuestra provincia fueron las Islas Malvinas. O sea, una cosa, yo digo una causalidad, esas cosas que tiene Dios que te hace regalos. Sí, exactamente. Porque haber ganado con las Islas Malvinas el concurso, primero que nos dijeron, dijimos, nos van a poner amonestaciones porque las Malvinas no son una provincia. Claro. Y sin embargo ganamos el primer premio. Ya. Y bueno, y después se hizo realidad el sueño, porque yo, mi hermana estaba de novia con un muchacho que se llamaba Esteban Echeverría, que posteriormente fue su esposo y que ya falleció, y él me regaló un libro. Ese libro se llamaba Historia de la Navegación Aérea. Y ahí había una foto de un piloto que volvía de una misión de combate en la Segunda Guerra Mundial, que estaba hablando con el jefe de la Fuerza Aérea. Y yo decía, ese soy yo que estoy volviendo de una misión de Malvinas. Y bueno, y ocurrió lo de Malvinas, fui a Malvinas, y el día 21 de mayo, después del ataque a la Arden, Sí. aterricé y me dice, venga, que hay alguien importante que quiere hablar con usted. Cuando fui estaba el brigadier Clamidoso, que era el jefe de la Fuerza Aérea en combate, Sí. y este hombre me vio, me saludó, me preguntó de la misión, cómo había sido, le conté, y después salió en el diario un piloto que regresa de una misión de combate recibido por el jefe de la Fuerza Aérea. Era lo mismo que decía en la foto que yo miraba cuando era chico, ¿no? De aquel libro que leía cuando era chico. Claro, pero la misma foto. El hombre que veía en la foto estaba con un traje para agua, yo estaba con un traje para agua, el jefe de la Fuerza Aérea estaba el jefe de la Fuerza Aérea. En el medio de los dos hay un hombre con cara redonda y un gesto pensativo. En el caso mío estaba el vicecomodoro Cini, que tiene cara redonda y un gesto pensativo, y en la foto que yo miraba cuando era chico hay un hombre sonriente mirando a la cámara, y en la foto que salió al diario estaba la cara del vicecomodoro Mariel mirando a la cara sonriendo, ¿no? Es una copia igual. Era el sueño hecho realidad. Era el sueño hecho realidad, exactamente. Qué bárbaro, qué bárbaro. Lo único que no se cumplió del sueño es que yo creía que las íbamos a recuperar para siempre, pero una vez más ganó la prepotencia, la soberbia y la injusticia, ¿no? Sí, tal cual. Esas son las palabras exactas, ¿no? La soberbia y la injusticia. Sí, señor. Sí. Egresa de la escuela de oficiales de la escuela de la Fuerza Aérea, y sí. Cuando llega la orden para partir a Malvinas, ¿en dónde se encontraba? Bueno, yo estaba destinado a la 5ª Brigada Aérea de Villa Mercedes, San Luis. El lugar que queda a 8 kilómetros se llama Villa Reynolds. Sí. O sea, Villa Reynolds, mucha gente dice, ¿cómo? Está en Villa Mercedes y está en Villa Reynolds. Villa Mercedes es la ciudad y Villa Reynolds es un paraje a 8 kilómetros donde está la brigada. Sí. Entonces, digamos, yo estaba destinado allí, y cuando se fueron yendo por partes, no íbamos todos juntos. Primero fue una parte de mi escuadrón que se fueron el día 13, creo, de abril, sí, ya para el combate, y a mí me dejaron por ser el segundo en la antigüedad para que sirva de enlace, y el 17 de abril desplegué yo, o sea, 4 días después. Pero yo estaba desesperado por irme. Mi señora me dijo, mira, ojalá te lleven de una vez porque yo a vos no te aguanto más, me dijo, ¿no? Y después, bueno, el 17 había venido Mónica, que era la novia del teniente Arrarás, porque era el cumpleaños de ella, y entonces se fueron mi señora con mis hijos. Yo tenía 3 hijos en ese momento, María José, Pablo Esteban, que ahora es mayor de la Fuerza Aérea, y Candela. Y ellos 4 se fueron con Arrarás y la novia, con Mónica, a la casa del teniente Galvez, que todavía no había desplegado, y Arrarás todavía no había desplegado. Arrarás murió en combate después, y se fueron a la casa de Galvez a saludarlo. Y en ese momento yo estaba en casa tomando el té, era la nochecita, ya la tardecita, y llega la orden de que tenía que desplegar.
O sea, Ahí me fui urgente, ya tenía todo preparado, así que me fui a la casa de Galvez y les dije, mirá, me tengo que ir, le digo a mi señora, me acaba de llegar la orden de despliegue, así que le di un beso apurado a mi mujer, un beso apurado a mis 3 hijos, saludé a todos y me fui. qué bárbaro, por Dios. Llegamos a los aviones, iba con el primer teniente Cachón, y bueno, despegamos, siempre que despegábamos y nos íbamos en comisión o algo, pasábamos arriba de nuestra casa como para hacer una despedida, Claro. y cuando hice el pasaje sobre la casa, en ese momento tomé conciencia de qué mal me había despedido. Le dije, capaz no vuelva nunca más. ¿Y por qué no me despedí mejor? ¿Por qué no los besé más? ¿Por qué no los abracé más? ¿No? O sea, fue un momento muy feo, porque dije, qué tonto que me despedí tan mal. Pero bueno, Ya después estaba. fue el despliegue, llego de noche, aterrizamos en Río Gallegos, allí me encontré con gente de todos lados. Siempre que uno iba, se encontraba con gente que con 2 o 3 colores de pañuelo, porque los pañuelos que llevamos al cuello te distinguen de qué unidad sos, qué tipo de aviones volás, o si sos de comunicaciones, si sos artillero y demás. Pero ese día era un paraíso de pañuelos, había de todo color y de todos lados, ¿no? Había mucha gente que ya había ido a las Islas Malvinas, Sí. porque teníamos que ir a conocerlas, porque el conocimiento del terreno depende de tu vida. Y entonces me dijeron, mi oficial de operaciones, que era el capitán Palaver, que iba a morir en combate el 25 de mayo, me dijo, bueno, Carvalho, usted va a ir con el teniente Galvez a hacer un vuelo sobre las Islas Malvinas, va a hacer un ataque simulado sobre la parte sur de Puerto Argentino, después va a hacer un pasaje sobre Darwin, ahí en Puerto Ganso, Pradera del Ganso, y un vuelo de reconocimiento de las islas. Para mí era algo increíble pensar que iba a ir a conocer las Malvinas. La cuestión es que todos los días siempre había viento, frío. Cuando me desperté el día 23 de abril era como si estuviera en Mar del Plata. Fue el día más hermoso que hubo en los 74 días que estuvimos allá. Qué Era un día increíble. hermoso, soleado, el mar calmo, era increíble. Yo he hecho muchas misiones así para prácticas de vuelo y todo eso, y operado durante 15 días, nos íbamos cada tanto a volar allá, y nunca había un día así. La cuestión es que despegamos con Galvez, ascendimos bien alto porque no había ningún peligro en ese momento, Sí. todavía los ingleses no habían llegado, y el viento en altura, cuanto uno más alto va, siempre es de oeste hacia el este, así que nos iba a ayudar a ahorrar combustible para poder volar mucho tiempo sobre Malvinas. Claro. No pasaba lo mismo en la época, cuando había combate, uno volaba a media altura, después bajaba rasante y consumía muchísimo más. Es casi, se consume 6 veces más que en vuelo rasante que en vuelo a gran altura, ¿no? El mayor consumo Y- lo tiene en vuelo rasante. Por supuesto, rasante uno consume muchísimo porque el aire es muy denso. Allá arriba prácticamente no hay densidad. Uno vuela a veces a 45.000 pies, 48.000 pies. O sea, el techo máximo son 50.000, pero es normal volar cuando uno está liviano de combustible a 45.000 pies, que son 15.000 metros de altura. Perdone la ignorancia, 45.000 pies, ¿qué altura sería aproximadamente? 15.000 metros de altura, 15 kilómetros. Sí. 15 kilómetros de altura. Claro. Y entonces, bueno, otra cosa importante es que las Islas Malvinas son muy grandes. Uno imagina, dice las Islas Malvinas, y algunos imaginan unas islitas, ¿sí? Pero las Islas Malvinas tienen 230 kilómetros de este a oeste y unos 130 kilómetros de sur a norte. O sea que aquí en Córdoba, yo digo, es como ir desde Córdoba hasta Río Cuarto.
Claro. Entonces Santa Fe, no sé cuánto hay desde Santa Fe a Rosario, pero De acá, de Santa Fe capital a Rosario, 170. 170, o sea que las Malvinas son de este oeste más grande que ir de Santa Fe a Rosario. Claro, O sea, todavía le faltan como 50 kilómetros más. de acá de Rafaela, por ejemplo, a Rosario tenemos 220. Exacto. Ese, digamos, la distancia en Malvinas de este a oeste. Claro. Esa distancia, o sea, y le hago el cálculo y de Rafaela muy grandes. Sí, de Rafaela a Paraná son 120 kilómetros, así que la otra parte de Malvinas. Me estaba imaginando eso mientras usted decía. Claro, o sea que los 120 kilómetros de Rafaela a Paraná, eso es de sur a norte. Qué bárbaro. Y las dos islas más grandes, porque son muchísimas islas, pero las dos más grandes, que son la Soledad, que está al este, y la Gran Malvina, que está al oeste, o sea, del lado de la parte continental. El otro día escuchaba a uno que dice, sí, porque dejé la Malvina y me vine para la Argentina. Yo decía, pero este animal no sabe que está hablando de su propia patria. Estaba en la Argentina y se va a la Argentina. Claro, ¿no? Sí. Bueno, la cuestión es que está la Gran Malvina al oeste, del lado del continente, y la Soledad del otro lado. Al norte de la Gran Malvina, que está al oeste, está la isla de Borbón. Y al lado de la isla de Borbón, hacia el oeste, está la isla Raza, que es una isla pequeñita. En ese vuelo fuimos, mi primer jefe de escuadrilla de A4B, que era el Lobo Fernández, que decían Picho también, que era un tipazo espectacular, una gran persona, con un carácter muy bravo, pero una gran persona, y él estaba ya destinado en la fila en Puerto Argentino, en el comando, o sea, estaba con el jefe de la agrupación aérea de la Fuerza Aérea, digamos que estaba a cargo de la parte aérea, que era el brigadier Destri y el brigadier Alegría. Entonces ellos dos estaban en la isla, y entre los que estaban a cargo estaba Fernández. Y Fernández era el que me tenía que mandar a hacer todo el ataque simulado. Así que hicimos, inclusive creo que está filmado el ataque ese. Hicimos el ataque simulado todo, después nos fuimos hacia Darwin. Cuando llegamos a Darwin, ahí fuimos al sur de la cordillera Rivadavia, hay una cordillera que va de este a oeste, un poquito más arriba, más al norte de la mitad de la isla, más o menos, de la isla Soledad. Sí. Tiene la Rivadavia, de ahí nos fuimos hasta Darwin, bordeando esa cordillera, y ahí llegamos, estaba el brigadier Wilson Rocier Pedroso, que en esa época era vicecomodoro, por ahí, y que era el jefe de la parte aérea de los Pucará, digamos. Estaba a cargo de los Pucará, después de él venía el Toto Navarro, que era el jefe de escuadrón de Pucará. El jefe del grupo era Pedroso, el jefe de escuadrón era el Toto Navarro. Y ahí hicimos un pasaje rasante y la gente toda saludando abajo, había muchísima gente saludando, estaban todos los Pucará en el suelo. Y ahí nos pidieron otro pasaje, así que hicimos otro pasaje rasante más. Después nos fuimos al Estrecho San Carlos. El Estrecho San Carlos está justo en el medio de las dos grandes islas. Exacto. Ahí le digo a Tamarito Galvez, le digo, Tamarito, vamos a hacer un rasante sobre el agua. Y le digo, mire, vamos bien bajito, ¿eh? Después cuando nos tiraban volábamos mucho más bajito, ¿no? Sí, va. Qué bárbaro, por Dios. Como, o sea, ese fue la entrada a Malvinas con esos vuelos rasantes y esos saludos que yo supongo que era de la misma tropa argentina. Claro, eso era nosotros en ese momento no había ningún peligro, no había ingleses en la isla. Claro, todavía no había Estaban los keltas nomás, o sea que no había ningún peligro. Entonces recorrimos todas las islas de punta a punta. Al estar tan lindo el clima y todo, volamos muy alto, ahorramos mucho combustible, entonces al venir en altura teníamos buen combustible para poder recorrer todo. Así que recorrimos todo, yo puedo hacer de memoria toda la isla, por supuesto, no exacto, pero muy parecido a lo que es, y sé dónde está cada cosa y a qué distancia está una de otra. Y eso posteriormente me sirvió mucho para poder volver vivo, ¿no? Claro, seguramente. Seguramente porque
Usted conoció bien el territorio. Una de las cosas que son importantes cuando vos vas a combatir es conocer el territorio donde vas a operar. Claro, claro. Y de ahí, bueno, llegaron, empezaron las misiones, ya llegaron. Claro, lo que pasa es que llegamos y estábamos haciendo vuelos de entrenamiento, probando armamentos, distintos armamentos. Me acuerdo que el Tano Gavassi probó con unas bombas contra el paredón de la ría. Hay unos paredones como cortados cuchillos así en la ría que entra al Río Gallego. Ahí tiramos distintos tipos de bombas. Después, Mariel, no me acuerdo cuándo fue, pero también probó bombas. Y ahí estábamos probando bombas y cómo atacar. Nosotros pensábamos que en el comando había un grupo, estaba el Duro Pereira y otros oficiales que estaban viendo cuál era el mejor método para atacar. Finalmente se decidió que íbamos a hacer una especie de el método que utilizó Güemes en el norte. Ajá. Como cuando venía Tristán, que era un general español con tremendos ejércitos y todo eso, Sí. Güemes, que no tenía los medios para enfrentarlo directamente, empezó a hacer lo que eran las montoneras gauchas, que venían, Exacto. atacaban y desaparecían, atacaban, los volvían locos, ¿no es cierto? Sí. O sea, y entonces se resolvió hacer eso, pequeños grupos, no más de 5 a 7 aviones, rasantes, y que pegaban y se iban. Y luego había que golpear en otro lugar, nunca repetir. La vez que se repitió el lugar, tuvimos más muertos que antes. Por ejemplo, el 12 de mayo, cuando se atacó la Glasgow y la Brilliant, mandaron 2 escuadrillas, una primero y la otra después. La segunda, de 4 volvieron 3. Perdón, de 4 volvió 1. Y también cuando se atacó de nuevo en el día más negro de la flota, que había dado un golpe espectacular, que ahí estuvo mi escuadrilla, también se mandó gente de nuevo al mismo lugar y ahí esa escuadrilla perdió gente. De 4 volvió 1. ¿De 4 volvió 1? Sí. Por eso, esas 2 veces que se mandó al mismo lugar, de 4 volvió 1. No, ¿cómo es? No podían atacar más de a 5 aviones. Claro, hubo algunas misiones de más, pero muy poquitas. Lo ideal era no más de 5, por la sorpresa y también para que no se molesten entre ellos, sobre Claro. todo cuando atacábamos barcos, ¿no es cierto? Por ejemplo, mi compañero Varela, el Trucha Varela, compañero mío, un excelente tucumano, él atacó con 7 aviones el cuartel general de Woodward en las islas, y él iba con 7 aviones a 4B. ¿Siempre atacaban con A4B ustedes? ¿O algún Dagger, Mirage? No, lo que pasa es que uno atacaba con lo que volaba en ese momento. Yo he volado Dagger, he volado Mirage 3C, Mirage 3, A4C, pero en ese momento yo volaba 4B. O sea, uno ataca con el avión que está volando en ese momento, o sea, en el que está en etapa 3 se llama, o sea, apto para el combate. Claro. Y ahí ese fue el día Había más... otros pilotos Sí. que atacaban con Mirage, otros atacaban con Dagger, otros así, con Pucará. Con los Pucará. Ahí el portaaviones Hermes había sido averiado por uno de los Pucará, ¿no? No, en realidad eso fue un invento, porque ocurrieron 3 cosas al mismo tiempo. Estaban sacando los aviones de Darwin, Pucará, para mandarlos ese día a aterrizar en Isla de Borbón, porque se sabía que iba a haber un ataque enseguida en ese lugar. Cuando estaban saliendo, el teniente Jukic estaba subiendo a su avión para despegar, y el capitán, se me fue el nombre ahora, pero un capitán de origen alemán, el apellido que ahora se me fue, Gruner. El Sí. capitán Gruner estaba rodando a cabecera para despegar. Y cuando iba hacia la punta de la pista, que era un potrero prácticamente, donde volaban los Pucará, metió en un pozo la rueda de adelante y se la quebró la rueda de nariz. ¿Qué? Y con eso tapó la pista.
pero fue un accidente, ¿no? Sí, sí. Y ahí, al romperse la rueda, tapó el despegue de los otros. Y en el avión de Juquica había un problema, y que estaban solucionándoselo varios suboficiales, y en ese momento atacaron los Harrier y mataron a 7 suboficiales y al teniente Juquic. Esa es una de las 3 cosas que pasaron. Sí. La otra cosa que pasó es que el capitán García Cuerva Sí. con el teniente Perona hicieron un combate aéreo contra aviones Harrier. Los Harrier derribaron a Perona. García Cuerva le tiró un misil a uno de los aviones ingleses, pero el misil, que eran los nuestros misiles totalmente obsoletos comparados con los de ellos tenían un misil que tiraban de cualquier ángulo y pegaba siempre. En cambio, el que tiraba García Cuerva era un misil que había que estar, solamente se podían tirar de la cola y demás, había que mantenerlo apuntado, era otra cosa. La cuestión es que, los Harrier se retiraron después de eso y se fueron hacia el portaaviones. Lo que cuento ahora me lo contó Pierre Clostermann, que es el máximo as francés, el mejor piloto francés de la Segunda Guerra Mundial, Sí. y que era conocido mío, amigo mío, me escribía cartas, tengo en el Museo de la Escuela y una carta que él me mandó a mí personal, y ahora tengo otra que le estoy mandando al museo también, que me la mandó él. Y él me dijo, mira, venía un Harrier aterrizando en el Hermes. Hay otra cosa, el Hermes estaba 50 kilómetros al norte de las islas, y los Canberra pasaron por arriba del Hermes. En ese momento, al pasar por arriba del Hermes y de otros buques que estaban con él, fue derribado un Canberra, y otro, el de Nogueira, le arrancaron la punta del ala, y el otro fue derribado con 2 hombres a bordo, el navegador y el piloto, que eran González y de Ibáñez. Los 2 cayeron al mar y allí murieron. O sea que el Hermes, hay que pensar que un Mirage vuela a 15 kilómetros por minuto. Claro. O sea que estaba 3 minutos y medio donde fue el combate aéreo. Entonces, García Cuerva se fue persiguiendo el Harrier. El Harrier estaba aterrizando en el Hermes y en ese momento apareció detrás de él García Cuerva. Esto contado por Pierre Clostermann, que no sabía que era García Cuerva, ¿no? Él Claro. dice lo que pasó. Entonces, cuando estaba próximo a aterrizar, empezó a tirar con los cañones, que son unas ametralladoras pesadas, y le pegó al Harrier. El Harrier pegó en el ascensor que sube los aviones desde el hangar de abajo de la cubierta. De ahí empezó a derrapar hacia la derecha, se fue al mar, y cuando estaba cayendo al mar se eyectó el piloto, que pegó en el agua y se mató. Luego pasó tirando con los cañones García Cuerva y le rompió todo el sistema de defensivo y de comunicaciones y demás, o sea, la parte de defensa del buque básicamente. Sí, sí. Entonces, luego, porque el que se lo contó a Clostermann era el Ministerio de Defensa británico, amigo de él. Claro. Cuando él me dijo si yo lo podía escribir en mis libros, él me dijo que no lo pusiera porque se lo había contado un amigo. Claro. Entonces, dijo, si él me lo contó como una confidencia, no es bueno que contarlo. Ahí dice que, ahí García Cuerva ya sin combustible para llegar al continente es cuando intenta aterrizar en Puerto Argentino y lo derriba la artillería propia. Luego, el Hermes se declara en emergencia. Hay 2 mitologías, está la mitología griega y la otra mitología que no sé ni de dónde es, pero la cuestión es que con el equipo, o sea, hay distintos dioses con distintos nombres. Claro. Hermes era uno de los dioses griegos. Con el equivalente de la otra mitología sale diciendo que había sido atacado y que estaba averiado. Entonces ahí se escucha esa comunicación, hay gente que la escucha, y de ahí inventa la historia que Juquic había atacado el portaaviones. En realidad, quien lo atacó fue García Cuerva. Qué
Qué bárbaro, ¿no? Cómo habían cambiado algunas partes de la historia, ¿no? Claro, no, es que yo digo siempre que existe gente que escribe la historia con su espada, y hay gente que escribe su historia con la virome. Claro. Y escribe con la virome lo que no pudo hacer con la espada, ¿no? Eso pasa en todas las guerras y en todas las historias. Qué buena frase, qué buena frase. Acá me preguntan, no sé si me está escuchando bien ahí. Acá me preguntan, dice, mi pregunta es ¿cómo juega el miedo y la ansiedad en el primer ataque durante el vuelo hacia Malvinas, que debe ser interminable? ¿Cómo se controla? Pregúntamelo de nuevo, que te escuché la mitad. Me preguntan que cómo juega el miedo y la ansiedad en el primer ataque durante el vuelo hacia Malvinas, que debe ser interminable. Lo entendí perfecto. Sí. Mira, la cosa es así. Uno es profesional, es un hombre que hay que pensar que el 70% de los muertos de la Fuerza Aérea fueron oficiales. Claro. El 25% fueron suboficiales y el 5% soldados. ¿Por qué es esto? Por el tipo de material que uno opera. Es un material tan complicado que no lo puede volar un soldado. Por eso, o sea, por el tipo de operaciones que esto ocurre, ¿no es cierto? Entonces, uno se entrena muy bien. Y más que nosotros, cuando casi ocurre la guerra con Chile, allí descubrimos que teníamos falencias muy graves, que creíamos que éramos una bandada de halcones y éramos una bandada de gaviotas, ¿no? Entonces, ahí empezamos con una serie de ejercicios inventados por la superioridad, que se llamaban golondrina, blasón, y otros más que no me acuerdo cómo se llamaba. Y entonces, Carolla se llamaba el otro. El Carolla, que era teórico, y los otros eran prácticos. O sea, uno era con computadora y el otro era directamente volando. O sea, con jueces, y se usaba todo el territorio nacional. Se dividía el país en dos partes, bando azul, bando rojo, y ahí se entrenaba muy, muy bien. Entonces, estábamos muy bien entrenados. Hay una película que se llama Detrás de las líneas enemigas. Sí, sí. Y en esa película el jefe de los pilotos dice, a mí lo único que me interesa es que mis pilotos vuelen sus 16 horas mensuales. Exacto. Es muy cara la hora de piloto. En ese momento, después del problema con Chile, nosotros estábamos volando entre 25 y 30 horas mensuales, casi el doble de lo que vuela un piloto yanqui. ¿No es cierto? O sea que se volaba muchísimo. Conclusión, cuando uno... digamos, yo, ¿cuándo tenía miedo? Tenía miedo cuando estaba en tierra. O sea, cuando estaba en tierra esperando, había momentos que me empezaban a venir como oleadas de, no era miedo, era pánico. Porque yo decía, me voy a enfrentar con una de las máximas potencias del mundo, con un avión viejo que tiene un cañón que se traba de nada porque por el frío se le escapaba el aire comprimido con que se funcionaba, con unas bombas antiguas, con toda la gana, ¿no? O sea, con todo el coraje, pero sabía que era como pelear con un cuchillo contra una ametralladora. Entonces, realmente tenía mucho miedo. Pero eso fue casi siempre, ¿no? Entonces, estaba en tierra y me empezaba a venir pánico, así, y decía, me voy a descontrolar, pensaba. Y después miraba a mis pilotos, los que eran de mi escuadrilla, y decía, estos creen que yo soy alguien un profesional, que soy capaz, que soy valiente, y me calmaba, y después me volvía el miedo, eran como oleadas de miedo, así como el dolor de muela, viste, que por ahí te duele más, mamá, y después vuelve a venir así. Sí. Ahora, normalmente cuando despegaba, se me pasaba todo el miedo. Tan es así que hay la mitad de la guerra aérea está grabada, las voces están grabadas, todas las misiones, muchas misiones importantes están grabadas, el ataque a la Coventry of Roswell está grabado. Y ahí yo le digo a Rin que, mire atrás, Rin, que todavía nos están tirando, pero como quien dice, mire, ¿no? Y nos están tirando, uno lo está, digamos, y tiran mucho. Hay una foto donde entramos Rin y yo frente a la Roswell y ahí se ve todo lo que nos están tirando, todo lo que salta en el agua, ¿no? Yo tuve esa foto original, que me la consiguió un amigo mío, que es un periodista francés que se llama Yannick Brouard, que escribe en la revista Aero 2000. Y él me consiguió
era amigo de uno de los del Ministerio de Defensa británico, y me consiguió del original. Después se la presté a un escritor español para que íbamos a hacer un libro juntos, pero después sacó el libro solo. Se la mandé a él y no me la devolvió nunca más y sacó su libro por su cuenta, ¿no? Claro. Entonces, ahí perdí esa foto, que nunca vi una foto con la nitidez como esa misma foto, pero con esa nitidez, ¿no? Que la foto esa es la que usted viene por la izquierda y Rinke por la derecha. Mirando a la foto, sí, porque si no vas en el avión, yo voy a la derecha y a la izquierda. Exacto. Sí, esa es la foto, ¿no es cierto? Ahí yo vengo un poco más arriba porque el suboficial Escobar me sacó el producto que evitaba que se forme la sal. Entonces yo tengo sal en todo el parabrisas, no tengo mira porque la mira está ahí, así que vengo a tirar a cálculo nomás. Esa es la anécdota del parabrisas, que le habían limpiado tanto el parabrisas que le sacó el producto. Claro, él se olvidó. Escobar era un muchacho, cabello negro, así, ojos claros, bajito, que a dos de sus hijos le puso el nombre de dos hijos míos, Juan Cruz y Candela, ¿no? Qué bárbaro. Así que, y bueno, ahí fue cuando llegué al rasante y se me empieza a subir muy rápido, ¿no? Uno piensa que es algo lento, no, empieza a subir de abajo hacia arriba. Hay un oval, un vidrio oval antibala que está adelante para proteger al piloto, y en ese vidrio empieza a subir de abajo para arriba, subiendo, en en 30 segundos llegó arriba. O sea, en 30 segundos queda todo cubierto como si lo hubieran pintado con pintura blanca. Y ahí uno tiene que poner la cabeza al costado y mirar por el costado. Claro. O sea, va con la cabeza contra el plexiglas de costado y mirando el costado. Ahí estamos buscando la foto esta, que está bárbara aparte, en la cual... Eso en internet está, dice ataque a la Coventry, la Brosworth, Carvalho Rinke, y ahí aparece. Como es Y hay una foto acá que aparece que está tocando la guitarra también. La verdad que es una vieja historia, porque mi padre era hoy estuve hablando de ese tema con mi familia acá en el acuartelamiento ¿no? Sí. Justamente mi padre amaba la guitarra, amaba el folclore y amaba cantar, pero era un perro atado, cantando y tocando la guitarra. Y lo único que hacía era tum, tin, tin, tum, tin, tin, y con eso cantaba todo, ¿no? O sea, dos veces para abajo, el golpecito y tum, tum. Y era malísimo. Y yo heredé de mi padre muchas cosas, pero en la guitarra heredé eso, que soy malísimo cantando y malísimo tocando la guitarra. Y mi profesor de guitarra es el hijo de mi numeral de hierro, es el hijo del teniente Carlos Rinke, y el hijo se llama Luca Rinke, él es mi profesor de guitarra. Y ahora con el coronavirus me abandonó, me dejó, que digamos, por supuesto que está por ir al psiquiatra después de enseñarme guitarra a mí. Soy malísimo. Pero me imagino que ahora con todo este tema del acuartelamiento, como dijo usted, debe estar entrenando a full. No, porque esto que estoy haciendo hoy lo hago casi todos los días. Claro. Mañana tengo una charla, pasado tengo otra charla, al otro día tengo, pero es de verdad, o sea, tengo casi todos los días alguna charla. Entonces a la charla hay que prepararla, de acuerdo con, por ejemplo, una de las charlas que viene es un colegio, digamos una residencia universitaria. La otra es para un partido político que es NOS. Después es, a ver, ¿para quién? Ni sé para quién es, o sea, voy viendo día a día. Claro. Aparte también están también las fechas de las muertes de las viudas de Malvinas. Entonces, de todas aquellas que antes yo le mandaba una carta a la casa, pero ahora necesito tener el celular para mandarle por WhatsApp lo que le mando. Así que de todos aquellos que tengo el teléfono celular, le estoy preparando una carta para decirle eso lo hago hace 38 años, para decirle yo no me olvido que tu marido, tu padre o tu hijo murió por la patria en un día como hoy. Qué grande. Entonces, eso lo hago hace 38 años que lo hago. Desde el mismo momento, pasó al año siguiente, yo le escribía a la familia de los soldados, de los suboficiales y de los oficiales, a todos los años.
tengo en mis manos un libro que compré cuando tenía 17, 18 años. Creo que hoy le comenté antes de la previa. Que se llama Dios y los halcones. Ajá. Que incluso dice en un rinconcito 7 días. Un librazo que Sí. el día que lo encuentre se lo voy a hacer firmar. Así que, Bueno, ese es el primer libro que escribí y es la primera edición, la que sale casco. claro, Que hay una cosita que ahí, por ejemplo, en ese cuadro, ese casco, esa pintura del casco la hizo Ezequiel Martínez, que es un pintor de cuadros aeronáuticos espectacular y gran amigo mío. Y él puso mi indicativo de vuelo. Mi indicativo de vuelo es cruz, por la cruz de Cristo y por la cruz del sur. Pero cuando yo iba a publicar el libro, dije, no puedo poner cruz porque me va a representar a mí. Entonces corté un papelito y puse FAA, que quiere decir Fuerza Aérea Argentina, Argentina. y se lo puse al casco, al cuadro le puse ese papelito. Entonces, en esa primera edición sale ese cuadro en donde dice FAA. Qué bárbaro, mirá la historia de la foto esa. De la pintura, mejor dicho. Y he visto unas pinturas terribles que pinta Martínez. Sí, muy bueno. Pintó con pintura de avión. Él es oficial de la Fuerza Aérea, Martínez. Ah, sí. Él se retiró. Sí, era el oficial. El hermano es el brigadier Marco Martínez, que estuvo en Malvinas también. Y Ezequiel también estuvo en Malvinas, estuvo conmigo. Él era piloto de helicóptero. Así que compartimos muchas cosas y es un gran amigo mío. Qué bueno, qué bueno. Siguiendo, bueno, con un poco de Malvinas, sé que tiene que cenar también, así que vamos a ir resumiendo un poco. El día 25 de mayo, Sí. ¿qué me puede contar Bueno. de la misión, de lo que fue? Incluso vamos a pasar después el audio de Fuerza Aérea, donde van comunicándose por radio. Claro, había dos pilotos. Lo primero es decir de dónde viene el audio. Los ingleses tenían radares y tenían satélites. Con los satélites, y a veces con ayuda de radares también, pero con los satélites tenían la ubicación exacta de dónde estaban nuestros cañones, dónde estaban nuestros aviones. O sea que había que estar continuamente moviéndolos. Claro. Porque después venían los ataques de las fragatas y estos ataques no iban a tirar al bulto, como se dice, sino ya sabían dónde estaba. Entonces había que cambiar las cosas del lugar para que no las destruyan. Y entonces nosotros, el primer día, por ejemplo, el 1 de mayo, yo me acuerdo que iba volando rasante y por ahí escuché al radar de Puerto Argentino que decía... atento, Lana, porque los indicativos van cambiando todos los días para que si el enemigo derriba a alguien, no sepa si derribó a un piloto con mucha fama o poca fama para que no, porque sabe que eso va a bajar mucho la moral. Es como que en la guerra lo derriben a Klosterman, dice, Claro. eso va a bajar la moral. Entonces, ese día la escuadrilla Lana era el capitán García, oficial de operaciones de A4C, que iba con mi querido amigo, el comodoro Isaac. Hay dos Isaac, el que es el jefe de la fuerza ahora y el hermano mayor de él, que era el Isaac de la guerra. Ajá. Y este Isaac, que se llama Gerardo, iba en esa escuadrilla. Ahí escucho el radar que dice, atento, que tiene 15 millas atrás, tiene a los Carrier, eyecte las cargas y escape. Y por ir rasante no escuchaba nada. Entonces, yo decía, si yo hablo, los ingleses tenían un sistema que se llamaba homing, que si uno hablaba más de 5 segundos, apuntaba al lugar donde se habló y ahí se le venían los carriers. Entonces yo decía, si hablo, me voy adelante, pero si no hablo, y ahí decía, los tiene a 10 millas, eyecte todo, y ellos no escuchaban, porque las comunicaciones son lineales, y al no tener satélite de comunicaciones, en el caso de los ingleses,
hablaban, iba hasta el satélite, rebotaba y no había ningún obstáculo que se interponga. En cambio nosotros no. Entonces, bueno, le digo al Inca, era el indicativo de García, le digo Inca Cruz. Dice, ¿quién me llama? El Cruz, le digo. ¿Qué Cruz? El Cruz de Reynolds, me dice, sí, el Cruz de Reynolds. Entonces me dice, le digo, atento, tiene a los Harry de atrás, eyecte las cargas. No, yo tengo una misión que cumplir y eyecte las cargas, se le está diciendo, no, pero yo, eyecte las cargas, ¿estás seguro? Me dice, sí, estoy seguro. Entonces dijo, eyecte las cargas ya, y escapó y salvó la vida, ¿no? Luego de eso, se inventó un satélite artificial que era mandar un avión Learjet con oficiales de la Fuerza Aérea sobre las Islas Malvinas a gran altura, o cerca de las islas a gran altura, y que lo viera el radar de Puerto Argentino, en el que estaban dos hombres extraordinarios, entre otros el Comodoro Silva y el capitán Masochi. Ellos dos, en esa época no me acuerdo los grados, creo que era mayor Silva y Masochi era primer teniente o teniente. Entonces ellos, y con los queridos suboficiales que estaban con él, ellos lo tenían iluminado al rayo, como le decían, el rayo. Entonces, si un Harrier empezaba a ascender para atacarlos, le avisaban y se largaban rasante hacia el continente y escapaba. Claro. Entonces, bueno, todo esto para que sepan lo que pasa con las grabaciones. Entonces, dos hombres que iban a volar en el rayo, que eran el Comodoro Torres, en esa época Mayor Torres, y el Chino Medina, en esa época Mayor Medina, después Comodoro también, estaban escuchando todo desde el 1 de mayo. Y dice, pero estamos escuchando como están escuchando la batalla de San Lorenzo, la batalla de Maipú, la batalla de Chacabuco. Claro. Y esto se pierde. Dice, ¿qué tal si traemos grabadores a bordo del avión y empezamos a grabar? Y a partir del 21 de mayo creo que a partir del 21 empezaron a grabar. Y luego, cuando yo soy un fanático de la historia y fanático de todo lo que sea investigar, ¿no? Entonces empecé a investigar desde la misma guerra para escribir para mis hijos. Yo vivo escribiendo desde chico, soy mi familia y dos escritores famosos, Amaro Villanueva y Leoncio Llanelo, son de mi familia, mi abuelo es escritor. Entonces yo escribía de chiquito. Conclusión, escribía para mis hijos, porque yo veo cómo se deforma la historia, sí, que muchas veces que nada hizo se hace famoso y después que hizo mucho no lo conoce nadie, como por ejemplo, un ejemplo clarísimo es Mariano Necochea. Mariano Necochea fue uno de los más grandes hombres de la independencia americana, tan es así que en la batalla de Maipú le dijo Higgins a San Martín, ¿qué tal la batalla, mi general? Y San Martín le dijo simplemente Necochea. Qué gran. Y ahora nadie lo conoce. Está la ciudad de Necochea y nadie sabe por qué se llama Necochea. Claro. Y no sabe que es por el nombre de un extraordinario hombre que medía como 2 metros, que era un guerrero increíble y que San Martín lo tenía como uno de sus mejores hombres. Y los que hicieron la historia lo enterraron vivo. No existe. Después de terminar, cuando San Martín le deja a Bolívar los granaderos, él sigue combatiendo a orden de Bolívar, recibe 17 heridas en combate y nadie lo conoce. Bueno, volviendo al tema. Entonces, por eso están grabadas las voces de los pilotos. Ellos grabaron allá arriba, en el rayo, iban grabando todo. Y ese 25 de mayo, yo me levanté, hay que ponerse como los caballeros andantes se ponían su armadura, nosotros teníamos que poner un equipo pesadísimo, el traje anti-G, el traje anti-exposición para que no nos congelemos en el agua, el chaleco para flotar en el agua, qué sé yo, un revólver, pistola, revólver, cuchillo, casco, de todo, ¿no? Entonces, de ahí nos fuimos al comedor, yo ahí dije, ojalá que hoy podamos festejar este día como corresponde. Después de eso,
fui a la sala donde nosotros teníamos nuestro lugar donde estábamos esperando las misiones, en un microcine que estaba para las reuniones en la 10ª Brigada Aérea, y allí en ese microcine teníamos los paracaídas, los cascos, y teníamos también, perdón, los equipos, los cascos, y había una gran mesa donde estaba la carta de navegación, donde se hacía la navegación y todo, o sea, donde se planificaba la misión. Y cuando llegué ahí al submarino, le decimos submarino porque era una cosa larga, así, que tenía puertas a los dos lados, entonces habían puesto el submarino, que era un salón larguísimo, y entonces llegué a ese salón largo, y ahí grité, ¡atención! Pero había gente mucho más antigua que yo y todos me miraron, dije, se rayó Carballo, y ahí dije, ¡viva la patria! Porque era 25 de mayo, ¿no? Y todos dijeron, ¡viva! Ahí entré en la sala, estuve ahí, y durante la noche ya habían desplegado el capitán García y el capitán Palaverde. El capitán García desde San Julián y el capitán Palaverde de Gallegos al ataque. Fueron abatidos por la fragata Coventry Brosworth, la Coventry con misiles Ciudad, que estaba al norte de la isla de Borbón, los atacó. Y bueno, después llegó la orden de salida, despegamos 4 aviones, iba Carballo, Rinque, Velasco y Barrio Nuevo, ¿no? Íbamos 2 minutos entre uno y otro, hicimos reabastecimiento en vuelo, fuimos hacia las islas. Cuando llegué al rasante descubrí que tenía sal en el parabrisas gracias a mi amigo Escobar. Yo tenía que volar por el medio de la Gran Malvina hacia el norte, hacia la isla Raza, y de la isla Raza al norte tenían que estar los buques. Pero yo no podía volar rasante sobre la isla porque no veía nada para adelante, así que me fui sobre el mar y fui bordeando la isla por el oeste, por el lado del continente, hasta el norte. Cuando llegué a la isla Raza, puse rumbo norte y ahí los vi, estaban lejísimos, estaban en el borde del horizonte, donde se corta el horizonte, ahí se vendían 2 puntitos negros. Ahí dije, ok chicas, estoy a la vista. Todo esto está grabado, ¿eh? Ok, chicas, estoy a la vista. Viva la patria. Con muy poco entusiasmo, porque yo dije, acá estamos, no tengo dónde esconderme, no hay una montañita, no hay nada. Dije, a pleno, que es dar toda la potencia al avión, y después dije, a la de atrás. Los aviones vuelan mucho más rápido en el clima frío, porque tienen mayor... digamos, la capa de aire está más baja por el frío hace que baje, ¿no? Perdón, estoy hablando macana. Al contrario, hay mayor densidad hay, ¿no es cierto? O sea, los átomos se separan con el calor y se amontonan con el frío. La cuestión es que vuela más rápido el avión con el frío. Empezamos el ataque y yo veía delante nuestro una pared de fuego. Éramos 2 avioncitos ripiosos, chiquititos, metidos, y todo explotaba alrededor, se veía en el aire, en el agua. Tiraban con misiles, tiraban con cañones de los buques, habían puesto todas ametralladoras de las de puño, y tiraban con ametralladoras, también desde la cubierta llena de ametralladoras. Y un oficial que se llamaba Richard Ben Davis, dijeron, viene un ataque, alerta roja, que yo agarró y agarró la cámara como si fuera un turista. Se fue a cubierta y ahí sacó esa famosa foto y sacó muchas fotos del hundimiento de la Coventry que hundieron Velasco y Barrio Nuevo. Bueno, yo venía sin mira, así que tenía que apuntar a cálculo nomás, pero veníamos muy bajo. Yo venía a la altura de la cubierta y Rinque venía más abajo. Yo por la sal venía a la altura de la cubierta y Rinque venía más abajo todavía. Y bueno, fue interminable. El ataque duró 2 minutos. Yo muchas veces le digo a los alumnos cuando voy a una escuela, le digo, imagínense que los ponen contra una pared y un hombre que está con pistola se tira 25 metros, que tiene una mesada llena de ametralladoras, de revólveres, de todo, y le va a estar tirando durante 2 minutos a uno que está ahí. Eso es insoportable, es terrible. Y bueno,
Llegamos al barco, tiramos las bombas, saltamos el barco, una bomba nuestra hizo un patito en el agua, eran bombas de 500 kilos, ¿no? Sí. Hizo un patito en el agua, entró en el buque, destrozó el motor del buque, se desvió hacia arriba, salió a cubierta, destrozó un helicóptero, cayó al agua y no explotó. Increíble. Y posteriormente saltamos, yo ahí miré por los espejos y no lo veía Rinque, pensaba, pobre, no, Rinque, murió Rinque. Entonces empecé, Rinque, hasta que me respondió. Cuando me respondió me quedé tranquilo. En ese momento escucho la voz de Mariano Velasco que dice, no veo nada yo, ¿eh? Entonces dije, están justo del punto al norte, el punto era la Isla Raza, están justo del punto al norte, vamos, vamos. Ahí Van Barrio Nuevo le dice, ok señora, a la izquierda las tenemos. Ahí nomás, sin decir nada, veo el viraje. Ahí a nosotros nos estaban tirando mientras nos íbamos alejando con Rinque. Ahí quedamos en primera fila viendo el ataque de todos, de ellos dos, y sin que nos tiren, porque dejaron de tirarnos a nosotros. Y ahí vimos el ataque todo, de pronto vimos que de la cubierta del Coventry salía un SIDAR, un misil impresionante, se veía todo el humo ahí que salía, les pasaba por arriba a ellos, y veíamos todo lo que estaban tirando. Entonces después ellos tiran las bombas, saltan a Bambán no le salieron las bombas. Entonces tira Velasco, saltan el buque y ahí nos ponemos rumbo oeste. Ahí empezamos a gritar, yo dije, viva la patria, prendan gringos de M, sí. Mariano gritó un zapucay y otros insultos más. Nos íbamos alejando, ahí yo le digo, a mí me dieron, porque cuando yo venía rasante llegando al buque, sentí golpes debajo de mí a la derecha. Efectivamente tenía una esquirla grandota metida ahí en el avión que estaba perdiendo combustible. Nos empezamos a alejar, veníamos, ahí Rinque me dice, señor, me voy a poner abajo suyo para ver si tiene pérdida. Y se mete, y ahí casi choca el agua. Porque estuvo tan bajo que el agua se removió abajo de él. Ahí le dije, guarda el agua, pendejo, me estaba grabado, ¿no? Sí. Guarda el agua, pendejo. Y ahí él me dice, no tiene pérdida. Después me dice, sí, tiene pérdida, pero no, es pequeña. Ahí me mandan a buscar con el Hércules, empezamos a volver, empezamos a hablar, y cuando estábamos llegando a la pista, ahí me dice Rinque, señores, 25 de mayo, hagamos un pasaje rasante ahí para festejar. Y yo digo, mire, no me derribaron los ingleses, no voy a pasar para que me derriben los argentinos. Dije, no, vamos al aterrizaje nomás. Así que aterrizamos, volvimos los 4 vivos, que no pasaba siempre, y nos dimos un gran abrazo. Qué bueno, qué historia, por Dios, qué historia. Y la verdad que yo cada vez que escucho esos audios, es como dice acá Horacio de Venado Tuerto, pone la piel de gallina. Pone la piel de gallina el coraje que han demostrado. La verdad que muy bueno, muy bueno. Después, bueno, ya sabemos que después, bueno, vino la rendición. No te escucho bien. Después cuando llegó la rendición, ustedes tuvieron que volver al continente. ¿En qué volvieron ustedes? Bueno, nosotros operábamos desde desde la 10ª Brigada Aérea, porque no teníamos pista, no teníamos, por ejemplo, porque después que termina todo, hay mucha gente que sabe lo que había que hacer, ¿no es cierto? Sí. O sea, todo eso que no hicieron nada, saben lo que había que hacer. Entonces son expertos a decir, no, ¿por qué no operaron desde Malvinas? ¿Por qué no? Entonces, no tienen idea de nada el que dice eso, porque para operar, vos no solo necesitas estirarla, dice, ¿por qué no te estiraron la pista en abril? Los ingleses tardaron 2 años en hacer la pista de Mont Pleasant. 2 años, quieren que en un mes se estire. Segundo, hay que tener refugio para los aviones. Sí. Porque si no tenés refugio, te los rompen. Hay que tener plataformas en las cuales se puede hacer dispersión. Dispersión es poner a los aviones de cabo, porque con una bomba, si no, destruís todos los aviones. Hay que tener lugar para poder cargar los aviones de combustible, lugar para poder cargar los aviones de bomba. O sea, hay muchas cosas a tener en cuenta para poder hacer eso, ¿no? O sea, todos aquellos, digamos, que especialistas de paz opinaron y dijeron de todo un poco. Sí, pero es imposible. Entonces, se operaba desde el continente. Entonces, los que operaban en Pucará operaban desde las islas. Los demás operaban desde el continente.
O sea, ustedes estaban en la 10ª Brigada Aérea, o sea, sería Río Gallego. Claro, exactamente. Y San Julián, en San Julián, ¿quiénes estaban? Bueno, lo que pasa es que en San Julián estaban los Dagger y estaban los A4C. Pero luego, como los Dagger no tenían reabastecimiento en vuelo, el día 8 de junio, el día del más negro de la flota, Sí. Cuando volvimos del vuelo de la escuadrilla mía y la escuadrilla de Tamarito Galvez y de ¿cómo se llama? Cachito Gómez, eso, los que volamos digamos, algunos de los que volamos ese día, nos llegó la orden de que teníamos que desplegar a San Julián y que dejar la casita de Bariloche, que era donde vivíamos ahí dentro de la 10ª Brigada, y que iban a venir los Dagger a vivir a donde vivíamos nosotros, y como nosotros teníamos reabastecimiento en vuelo, o sea, poder cargar desde un Hércules nuestros aviones, Claro. y ellos no tenían, y estaba más cerca de las islas Río Gallego que San Julián, cambiábamos de lugar. O sea, hicimos un enroque, nosotros nos fuimos a San Julián y ellos se fueron a Río Gallegos. Y ahí, bueno, ahí una de las cosas lindas que pasó es encontrarnos con la gente, ya la gente de Río Gallegos, maravillosa, y la gente de San Julián, maravillosa. Hablo de la gente de la población civil, porque después a la noche nos íbamos a rezar el rosario a la iglesia, y ahí venía mucha gente, muchas mujeres, jóvenes, hombres, que venían y se ponían a rezar con nosotros, pero rezar el rosario, ¿no? Así que era increíble, inolvidable ese rosario con la gente de San Julián. Qué hermoso. Hoy por hoy está todo abandonado eso. No tengo idea. Lo he visto en videos que está todo abandonado. Ah, y de paso, hablando de video, también vi que hay un barco, yo creo que ahí en la costa de Río Gallego que... Ah, ese es el barco que se llama... Ay, se me fue ahora el nombre. Pero en ese barco aprendimos cómo atacar una fragata. Claro. Ese barco está en la salida de la ría Sí. de Río Gallego. Sí. Entonces, es un barco rumbrado que está varado en la costa. Claro. Era un barco que llevaba carbón y se incendió. Sí. Y entonces ese barco quedó varado ahí. Y nosotros veníamos desde el mar rasante hacia ese barco para aprender cómo pasar sobre ese buque, estábamos con bombas de ejercicio, y cómo pasar sin matarnos entre nosotros, sin chocar los aviones uno con otro. Entonces ahí aprendimos cómo atacar una fragata. Sí, el otro día mirando un video mostraban los impactos que tenía, que ahí me enteré que lo usaban para practicar. Sí, y todavía tiene los agujeros de las bombitas nuestras, que eran bombas que tienen el mismo vuelo que una bomba de verdad, pero son chiquitas, de 12 kilos. Las otras son de 500 kilos, 250 kilos, y estas eran de 12 kilos. Hay de 12, de 9 kilos, ¿no? Algo así parecido a Enola Gay o Glenn, algo así es el nombre, ahora se me fue. Sí. Algo Marjorie Glenn se llama. Sí. Marjorie Glenn. Exacto. O sea, Marjorie Glenn. Exactamente, que está ahí varado. Después hay una historia con un barco argentino que sin querer ligó. No te escuché. Que después hay una historia también con un barco argentino que también le pegaron sin querer. Sí, bueno, fue mi escuadrilla. Yo fui el que le pegó. Fue el primer ataque nuestro, el 1 de mayo, le pegamos al buque Formosa, porque el Formosa estaba dentro de la bahía de Puerto Argentino. Entonces, él tenía que estar ahí, pero atacaron los Harrier ahí y el capitán se preocupó. Había dos capitanes, un capitán que se llamaba Gregorio, que era el capitán civil, y un capitán militar, que era Iannuso, que era el capitán militar de la Armada Argentina, que los dos son amigos míos. Entonces, Iannuso ya murió hace poco. Entonces, ellos, cuando los atacan los Harrier, a las 3:15 de la tarde, salen de Puerto Argentino para esquivar a los Harrier y se meten en la zona en donde debíamos atacar nosotros. Además, allí, nosotros en la 10ª Brigada Aérea teníamos un experto naval que nos daba la posición de los buques propios y enemigos. Y nos dijeron, en la zona donde ustedes van a atacar no hay ningún buque propio.
Lo que no sabían era que el Formosa había salido de Puerto Argentino y se había metido en la Boca del Lobo. Era un día sin viento, con muchas nubes muy bajas, lloviznas por todos lados, y uno veía muy poco, y bueno, veníamos atacando, tenía la misma, como un arco de fútbol arriba, igual que tenían los petroleros, y creímos que era un petrolero. Aparte nos habían dicho, no hay ningún buque, todo buque que hay ahí es inglés. Claro. O sea que... Le pegamos 2 bombas y 89 impactos de cañón, y las bombas no explotaron y no murió absolutamente nadie por un regalo que me hizo Dios. Sí, totalmente. Acá me preguntan qué sintió cuando hundieron el Ara General Belgrano. O sea, que había sido un ataque a traición. Bueno, eso fue un crimen de guerra. Lo que pasa, bueno, ese fue uno de los crímenes de guerra, porque también había ingleses que venían rematando a los heridos. O sea, venían con el fusil así, pasaban al lado de un hombre herido y ¡clac! Directamente ni le apuntaban, con el fusil para abajo así, venían, ¡bum!, le tiraban un tiro y lo mataban. Al teniente primero, Visoso Pose, lo remataron y el tiro quedó pegado en el Rosario. En la cuenta del Rosario. En la cuenta del Rosario, quedó como una cuenta más y no murió. Entonces, lo que dijeron los ingleses fue, todo buque que esté dentro de la zona de exclusión será hundido. Pero estaba como 30 millas son 50 kilómetros de la zona de exclusión, claro. Y lo hundieron igual. ¿Por qué lo hundieron? Porque el día 1 de mayo, la escuadrilla de Di Meglio, Aguirre Faget y Román hundieron un buque frente a Puerto Argentino. Y la Thatcher se olvidó de decirle a su pueblo porque la echaban a patadas si se enteraban los ingleses que le habían hundido un buque el primer día de guerra. Ellos decían, vamos a pelear contra los indios, eso. Claro. Entonces nunca esperaban que le iban a hundir un buque. Entonces, para que no se sepa, porque Belaúnde Terry, que era peruano, él dice que era representante peruano en la comisión que analizaba todo, dice, bueno, se ha realizado una reunión, dio una conferencia de prensa. Hay varios puntos de discusión, hay varios puntos que todavía hay que tratar, pero hay uno que es definitivo, y es el cese del fuego. Eso ocurrió el día 2 de mayo. Ajá. Y ahí ordenó hundir el Belgrano. La Thatcher, para que no se sepa que le habían hundido un buque y se había olvidado avisarles. Claro. Entonces comete un crimen de guerra y mata a 323 hombres. Sí. No se puede esperar otra cosa de los piratas, mira. Sí. Hablo de los políticos, no de los soldados. Los guerreros ingleses me parecen muy respetables en general, salvo esos que remataban y todo, pero en general muy respetables y muy valientes. Qué bárbaro. ¿Qué me dice o sea, siempre cerramos la nota? Yo seguiría toda la noche por mí, pero sé que tiene que ir a cenar, pues si no, después no me lo van a dejar hablar más. ¿Cómo es ¿Qué le diría a la juventud de hoy? A la juventud, un montón de cosas. La primera cosa que les digo y la más importante de todas, lo más importante que existe en este mundo es la fe. La fe en Dios. Yo te digo que seas católico, que seas protestante, no, Dios hay uno solo, que cada uno lo ve desde su religión, pero existe un solo Dios, ¿no es cierto? Exacto. Entonces la fe es lo más importante. Lo segundo es la libertad. No dejen nunca que les quiten la libertad, aunque tenga que morir peleando para tenerla. Como dijo San Martín, seamos libres, lo demás no importa. O sea, hay que guardar y defender hasta la muerte de la libertad. No nacimos para ovejas, no nacimos para esclavos. Hay sistemas que mantienen esclavizado a su pueblo. No permitamos que nos esclavice nadie. Que tengamos que escapar en balsa de goma para que nos coman, con peligro que nos coman los tiburones, para escapar de sistemas que nos pueden esclavizar. Exactamente. Métanse en todo, métanse en política. Para eso primero prepárense, estudien, para que tengamos
políticos probos, buenos y capaces, y no improvisados. Entonces, métanse en política, estudien. Cuando vayan a estudiar, los que son estudiantes, jóvenes estudiantes, universitarios, secundarios, primarios, sepan que cuando ustedes están estudiando, esa es su batalla. Estudien para saber, no para probar. El otro día mi hijo, que estudia psicología, Tomás Ignacio, estaba estudiando para dar el examen y vino feliz. Me dijo, entendí todo, es un genio el que escribió, entendí todo. Rendió el examen y sacó un 5. Y se deprimió un poquito y yo dije, no te preocupes, está con las clases virtuales, no te preocupes, vos no estudiás para la nota, estudiás para ser un buen psicólogo, y un buen psicólogo debe saber, no tener buenas notas, debe saber porque estudió con amor. Entonces, después, que no les enseñen a tener vergüenza de lo que deben tener orgullo. Exacto. Que no les enseñe nadie a tener vergüenza de lo que debe tener orgullo. Si se forman bien, nadie les puede mentir, porque las mentiras se huelen. Que nadie les mienta, porque ustedes están preparados. Entonces, fórmense bien, sean gente capaz, sean gente que pelea por un mundo mejor, amen a su prójimo, y para eso piensen en el bien común de todos los países del mundo y del de ustedes. Piensen que la patria es algo sagrado, porque Dios no eligió aparecer caminando en aguas no territoriales para no ser de ningún país. Dios nació en una patria, que era Israel. Él eligió nacer en una patria para que sepa que tener patria es sagrado. Exacto. Él también eligió nacer en una familia, porque la familia es sagrada, ¿no es cierto? Y él eligió obedecer a su padre, pese a que su padre era el mismo, porque era Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y sin embargo obedeció hasta la muerte. Entonces, atrévanse a ser héroes y atrévanse a ser santos. Y ser santos o héroes es ir más allá del deber, en su sacrificio por lo que aman. Qué buenas palabras. Qué buenas palabras, y la verdad que llegan mucho. Y la mayoría que estamos acá escuchando este testimonio pensamos absolutamente igual. Son los valores que uno tiene que enseñar a sus hijos y llevar adelante, ¿no es cierto? Para ser una patria grande. Por supuesto. Acá nos enseñan a vivir divididos y nos enseñan a destruir lo que es nuestro. Yo veía el otro día, por ejemplo, algo que me dolió muchísimo de nuestros hermanos chilenos. O sea, yo no hablo de los políticos chilenos, hablo de nuestro hermano del pueblo chileno. Y yo veía cómo ellos destruían sus propios subterráneos. Yo decía, pero ¿cuánto llegó a construir esos subterráneos? Es algo de ellos, se están destruyendo lo que es de ellos. ¿Y quién los llevó a destruir eso? O sea, hay que analizar eso. ¿Quién me lleva a destruir lo que es mío? Claro. ¿Cuánta gente necesita de esos subterráneos? ¿Cuántos soñaron con tener ese subterráneo y lo destruyen ellos mismos? Es algo ilógico, enfermo. Sí, totalmente enfermo. La verdad que es algo que cuesta tanto a veces y es tan necesario para un país, y que venga gente y lo destruya realmente no tiene sentido. Es ilógico. Es ilógico, exactamente. Acá me dice Daniel Lillo de Rawson, si no me equivoco, Trelew, no me acuerdo bien. Gustavo, te cuento que tenemos en nuestro centro de veteranos, tenemos un hermoso cuadro con la foto de Carballo y firmada por él. Un gran saludo y me respeto por estos hombres. No sé mira, mandale un fuerte abrazo y algo que quiero decir, por favor, antes de terminar, es que nosotros fuimos parte de un equipo. Había un equipo en la Fuerza Aérea formado por oficiales, suboficiales, civiles y soldados. Había otro equipo formado por las 3 Fuerzas Armadas, Ejército, Fuerza Aérea y Armada Argentina. Había otro equipo, o sea, todo eso es ir ampliando el equipo. Estaba también la Fuerza de Seguridad.
el grupo Alacrán de Gendarmería Nacional, Sí. la Prefectura Naval que combatió, siendo prefectura, combatió la Policía Federal, los hombres de la Policía Federal, ¿no es cierto? Y el pueblo argentino, todo ese equipo construyó algo que pertenece a los argentinos, que no pertenece a ningún partido político, a ninguna agrupación de ningún tipo, está por encima, está en los objetivos nacionales que están por encima de los objetivos partidarios, de los objetivos políticos, de los objetivos militares. O sea, todo objetivo nacional debería ser el objetivo que persigue todo argentino. Y si hiciéramos eso, tendríamos un gran país. Seguro, seguramente. Yo siempre... Hablame no te escucho muy bien. Yo siempre esto digo que lo hago desde este rinconcito acá en mi casa, para que la gesta de Malvinas siga siempre adelante, que no nos quieran borrar la memoria, como por supuesto han querido, y que pero eso depende de nosotros. Seguramente, de seguir malvinizando todos los días. Yo siempre digo que Malvinas no es solamente el 2 de abril. Malvinas todos los días. No. Malvinas es el único factor de unión de los argentinos desde hace mucho tiempo. Exactamente. Y creo que pienso en lo personal, que tendríamos que ser cada vez más patriotas y dejar de mirar para otro lado. Bueno, para eso tenemos que hacer una modificación de nuestra forma de comportarnos en cuanto al respeto a la autoridad, hablando de los padres hacia los hijos, hacia los profesores, en las escuelas enseñar lo que hay que enseñar, enseñarles a amar el himno, amar, por ejemplo, ya no se canta el himno, ya todo es, las fiestas patrias por el turismo se cambian de fecha y todo eso, Sí. Eso hace daño porque arruina las raíces y un árbol sin raíces se cae con cualquier viento. Seguramente. La verdad que yo por mí seguiría, no sé usted cómo viene de tiempo. Tengo que ir a cenar y me van a colgar porque mañana tengo otra charla, pasado otra y pasado otra, sí. No. Estamos de coronavirus y no te vemos nunca. Estás en casa pero no estás. Claro. Así que... Ahí bueno, Víctor Bertone manda muchos saludos. Estoy buscando el mensaje, no lo encuentro, porque impresionante la cantidad de mensajes. Así que le manda un saludo grande Víctor Bertone, que fue quien nos contactó. Es un orgullo ser uno de ustedes. Un orgullo para mí saber que en todo el territorio nacional hay gente como la que conozco gente por todos lados, veteranos o malvineros, hay malvineros. Un día estaba dando una conferencia y un joven levanta la mano. Digo, ¿qué querés preguntar? No quiero preguntar, lo quiero corregir. ¿Cómo me quiere corregir? Sí, usted dijo una cosa que no es así, porque usted dijo que Cachón se cayó tal día y fue tal otro. No, le digo, mira, yo eso lo viví. Y él me dice, ¿por qué no se fija arriba del escritorio que tiene su libro? Lo miré y le dije, tenés razón. O sea, gente que sabe más que uno que la vivió, que tiene tan metido en el alma esas cosas, ¿viste? Seguro. Y esa gente, yo creo que tenemos los argentinos y los que viven acá. Al que vive acá lo único que importa es llenarse de plata, poder y basura. Y al argentino le interesa la Argentina. Exactamente. Qué frase. La verdad que me quedaría ahora hablando con usted, pero lo vamos a dejar que vaya a cenar. Desde lo más profundo de mi corazón le agradezco este testimonio y lo saludo en nombre de toda la gente que estuvo siguiendo esta transmisión en vivo. Bueno, especial abrazo a mi amigo Víctor Bertone, del glorioso ejército argentino que nació antes de la patria en la invasión inglesa. Ahí seguramente está escuchando. Le mando un abrazo gigante, Comodoro. Igualmente. Y que Dios lo bendiga. Igualmente para usted. Y muchísimas gracias por su tiempo. Y viva la patria. Viva la patria. Adiós. Un saludo grande. Adiós.
con la velocidad ya, ¿eh? Chicos, venga va. Creo que es perfecto este señor, la Cine 42, la vi clarito. Según la trampa, las tres señores, plantaron muy bien, ¿eh? Sí, vamos, pendejo, vamos, patria. Salieron las tres, y las tres pegaron, la toma de un señor, la Cine 42, la vi clarito, ¿eh? A ver cómo se toca puta. Fíjense al juego, que están pegando en desfiles, pegaditos, no demasiado, pero pegados, ¿ok? ¿Sí, chicos? ¡La patria, carajo! ¡Lindo de verla! En el canal. La otra parte del radial 270, distancia nivel 160. Está orbitando sobre la pista. Me parece que sí, porque se le está cayendo el combustible y le voy a ir a inyectar. Con nivel 1. Atento que lo voy a probar un poquito. Auténtico. Sí, señor, lo tengo a la vista. Si quito un poquito, me da el salto. ¡La CN42 ahora! ¿Entiendes que hay uno con pérdida de combustible? ¿Qué pasa, el volcán de la? El volcán 1 sintió varios impactos de combustible que le fue bastante bajo, pero por ahora llego. Hacemos acercar el... Ok, tráigame café al encuentro. Ok, chicas, pegar el agua, pendejo. Siga fijándose en mis planos, sentí varios golpes en el avión. ¿Qué pérdida de combustible? No tiene pérdida. La tiraron de gilazo, las culiadas estas. ¿Usted sabe que era viejo y seguía cayendo todavía? Atento. Tiene una pérdida de combustible. Chiquita, ¿eh? Bueno, vamos llegando, entonces. Parece que me voy para arriba, ¿eh? Aquí se me pide ahí, si me agarran, ¿eh? Siga abajo. Sí, siga abajo hasta 3.500 libras. Trabajo con fe que el Raquel va a hacer traer el café. ¿Ok, chicos? La frecuencia, ¿cómo tiene? Bueno, la que tenía prevista para el abastecimiento. Ok. Póngale 3 lo que es. Estimo que le pegué también, no que le pegar a todos. Dos packs perdidas en el canal. La otra pack que estaba orbitando en el radial 360 a 45 millas me ha desaparecido en ese lugar. Tengo una cuarta pack que acaba de aparecer aproximando desde el portaaviones, radial 030, distancia 80 millas, en Había mucho humo, habían explotado aquí. Bien tiraban hasta con los relojes, por desgracia. Firma, cuando me tenga que dictar, me canto las coordenadas y usted anota, tenga listo lápiz y papel, ¿ok? ¿Qué le pegaron ustedes, la diagonal con la otra? Yo le pegué a la de la izquierda, la que está matando el flanco, que después me puse la trampa y me largó un misil. Que yo le tiré a ese también. Bien, abrazo la culeada. No lo veo, vamos. La CN42, uno casi me lo como, el que estaba adelante. ¿Eh? ¿Cómo que estaba adelante? Ese redondo casi me lo como. Tengo una suerte para la desgracia, siempre los encuentros, por desgracia.